¿vale? Precisamente se va a grabar la sesión de este webinar de subvenciones para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en Andalucía, con el objeto de que podáis consultarlo luego en el canal de YouTube si tenéis algún tipo de duda, ¿vale? Bueno, pues también dicho esto, las personas que no quieran aparecer, pues bueno, por proteger su imagen y demás, pueden quitar la cámara. Y como os decíamos, en el chat que tenéis podéis hacer cualquier tipo de consulta o comentario. Si alguien se ha incorporado más tarde, estaba hablando de otra ayuda, ¿vale? Que finaliza la semana que viene, para no, digamos, irnos del hilo que, digamos, que vamos a tratar, pues comenzar directamente con esta ayuda. Veis ahí las sedes que tenemos en Andalucía. Veis también el teléfono de información, que es un teléfono completamente gratuito. Tenéis la dirección de la página web de ATA y nuestra dirección de correo electrónico, ¿vale? Para cualquier consulta o sugerencia. Entiendo que la mayoría seréis socios y tenéis también a vuestra disposición un equipo de fidelizadores con el que podéis contactar en cualquier momento de cara a trasladarle, bueno, pues cualquier consulta, duda, sugerencia, comentario, solicitud de un convenio, lo que necesitéis, ¿vale? Es decir, aquí lo importante es que no molestáis en ningún momento, lo digo porque muchas veces os puede dar apuro, pero que nosotros estamos encantados de poder atenderos, tanto los fidelizadores como el equipo técnico de asesoramiento y cualquier otro miembro de la entidad, y que sepáis que, bueno, nos tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar vosotros o alguien de vuestro entorno. En concreto, el nombre de esta convocatoria y de la ayuda es Ayudas a microempresas, pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2022, porque es la convocatoria que tenemos vigente. Os hemos marcado también, la presentación se os hará llegar, ¿vale? Se os enviará al mismo correo electrónico en el que que habéis inscrito para poder estar presente hoy en día en el webinar, y tenéis ahí el extracto, ¿vale? Junto con el extracto, de todas formas, hemos querido poner toda la normativa, la orden, ¿vale? La resolución y el extracto ya, pues, de la convocatoria de este año. Lo tenéis ahí y podemos consultarlo en cualquier momento, ¿vale? Por comodidad vuestra lo hemos dejado. El objeto de la convocatoria, para no leerlo todo porque ya lo tenéis y como os he dicho, vamos a facilitaros la presentación, hemos resaltado en negrita y bueno, hemos subrayado también lo que creemos más importante. En este caso es ayudar a las pymes, ¿vale? Para la realización de actividades y proyectos de mejora en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, pues bueno, que incluyan inversiones en equipo y maquinaria, también, y así como gastos de asistencia técnica, ¿vale? Es decir, es muy importante toda la labor que hacen las consultoras de prevención de riesgos laborales y creemos que es algo completamente necesario. La idea es, como dice la parte final de la diapositiva, contribuir, ¿no?, a la reducción de esa siniestralidad y también a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo de Andalucía. En cuanto a gastos subvencionables, ¿vale? Tenemos dos líneas. Tenemos la línea 1, que es las subvenciones a pymes para el fomento de las inversiones en prevención de riesgos laborales. Ahí vais a ver que, bueno, se incluye sustitución de maquinaria antigua existente en centro de trabajo, incorporación de instalaciones específicas para el control de contaminantes de naturaleza química, física o biológica, las actuaciones de seguridad de equipos de trabajo y maquinaria, adquisición de sistemas inteligentes para el control activo de la protección de las personas trabajadoras. En definitiva, todo lo que queramos para invertir en esa prevención de riesgos laborales, ¿vale? En concreto, pues bueno, ¿qué se considera en gastos subvencionables? Pues tanto los gastos de adquisición como los gastos de instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria y de los equipos necesarios. En cuanto a la línea 2 lleva por nombre Subvenciones a pymes para el fomento de actividades de mejora de la integración de esa prevención de riesgos laborales, ¿vale? Son iniciativas, proyectos de mejora, precisamente, bueno, para redundar en esa prevención de riesgos laborales y sobre todo en la seguridad y en la salud laboral, ¿vale? Aquí, como gasto subvencionable, lo tenéis también puesto tanto en negrita como subrayado. Son los gastos de asistencia técnica que nos puedan prestar, en este caso, servicios de prevención ajenos u otras personas o entidades especializadas en la materia, ¿vale? Para llevar a cabo y para ejecutar de las diferentes actividades preventivas que pueden ser subvencionadas. Los gastos de nuevas contrataciones de personas trabajadoras
con determinada titulación que efectivamente redundan en ese beneficio de la prevención de riesgos laborales. También los gastos de organización de la prevención y, por último, los gastos de formación e información. Obviamente os estamos haciendo un pequeño resumen. No queremos tampoco poneros todo lo que es la normativa porque consideramos que no tiene sentido, pero cualquier duda o consulta nos la podéis plantear, ¿vale? Y vamos resolviéndola. Si queréis la hacemos al final porque yo creo que con la exposición irán quedando bastante claras los diferentes apartados. Y si por cualquier cosa, también es lógico, ¿no?, que alguna persona pues, después de un poco de apuro porque sacar un tema personal propio de su empresa y no quiera que se hable, pues lo tratamos a nivel individual. Cualquier duda, como digo, se contestará, y si por cualquier circunstancia pues, nos planteara a nosotros una duda que no pudiéramos resolver, la trasladaríamos a la Dirección General de Trabajo, ¿vale?, y Bienestar Laboral de la Junta de Andalucía, que vamos, ha quedado a disposición para resolver cualquier duda específica en este sentido. Antonio, Angulo va a continuar con este apartado, ¿vale?, con las personas beneficiarias. Sí. Bueno, gracias Enrique por darme paso. Y bueno, vamos a ver las personas beneficiarias que en este caso, pues bueno, para la presente convocatoria, para la convocatoria del año 2022, pues tendrán en consideración las beneficiarias, pues en este caso las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas que, cumpliendo con los requisitos que se establecen a la base reguladora, pues en este caso van a ser esas pymes, ¿no?, que se dedican a una determinada actividad económica, es decir, que están encuadradas dentro de aquellas actividades económicas del CENAE 2009 que nos marca las propias bases de la convocatoria y el propio extracto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué pymes? Porque las pymes, pues bueno, son la mayoría, en este caso, no solo la mayoría de empresas del tejido empresarial andaluz, sino también aquellas que pueden llegar a tener más dificultades a la hora de la implantación de estas medidas preventivas, pues, cuestiones económicas o técnicas o de asesoramiento. Entonces, en este caso, pues bueno, son ellas las beneficiarias. Si no importa, comparto yo la presentación bueno, gracias. Gracias. De acuerdo, tenemos aquí el CENAE, aquí tenemos lo que es en este cuadro, que es tan grande, tan denso, ¿no? Tenemos las actividades que son susceptibles de ser subvencionadas. ¿Por qué? O bien porque son las que mayor siniestralidad laboral tienen a día de hoy, el mayor índice de siniestralidad laboral, o porque sean las que también, pues bueno, por importancia en el tejido productivo, es decir, las más numerosas. ¿Cuáles son aquellas que puedan tener mucha siniestralidad laboral? Pues bueno, pues siempre tenemos, bueno, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, tenemos industria manufacturera, aquellas que tienen residuos, o sea, que gestionan residuos, ¿no?, contaminantes, construcción, o aquellas actividades extractivas, ¿no?, de extracción. Entonces, todas ellas son pueden contar con una alta siniestralidad por la propia naturaleza del trabajo. Pero también tenemos, pues bueno, vemos que recoge hostelería, por ejemplo, información y comunicaciones, actividades administrativas y servicios auxiliares, pues algunas de las actividades de estos grupos. Tienen menos siniestralidad, pero también tienen una importancia dentro del tejido productivo por numerosas que son. Entonces, aquí de todas maneras tenemos todas las actividades que se recogen en las bases reguladoras y que son susceptibles de solicitar esta ayuda. Sí, podemos pasar. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, pues los requisitos, en primer lugar, como comentábamos anteriormente, esos requisitos es bueno, que se consideren pymes, no ser una pyme, una pequeña y mediana empresa. ¿A quién se considera pyme, ¿no? Según en este momento que establece la Unión Europea, pues se va a considerar a empresas que tengan menos de 250 trabajadores, ¿de acuerdo? Y cuyo volumen anual de negocio no excede los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede los 43 millones de euros. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que todas aquellas que no reúnan estas condiciones,
pues no se consideran pymes, serían gran empresa. Pues esta ayuda, el objeto de esta ayuda es para ayudar a esa gran mayoría que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Con carácter general, las pymes, bueno, pues que se desarrollen algunas de las actividades económicas que comentábamos anteriormente, con mayor índice de siniestralidad laboral por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Es decir, siempre la prevención de riesgos laborales tenemos muy presente que debe de ser en aquellas actividades que se mantienen accidentes laborales, pero sí es cierto que hay actividades que no presentan una alta siniestralidad en accidentes, pero a largo plazo sí que lo pueden presentar por enfermedades profesionales, o bien por cuestiones de ergonomía, o por cuestiones de gestión de residuos o contaminantes, en fin, por todas aquellas acciones que a largo plazo se ven reflejadas, ¿no?, en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Pues entonces, en este caso, también se tiene en cuenta en el índice de siniestralidad laboral ambos conceptos, el accidente y la enfermedad profesional. Que las pymes, pues bueno, estén incluidas, ¿no?, en el ámbito de aplicación, pues, de otros programas de la consejería, y que se prevean iniciativas subvencionables a las empresas, pues, que son compatibles con las presentes bases reguladoras. Es decir, que la pyme sea compatible o que cumpla los requisitos, ¿no?, no solo con esta ayuda, sino con las actividades económicas que se incluyen en otro tipo de ayuda. Acreditar que durante los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes, el número medio anual de personas trabajadoras empleadas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay empresas, ¿por qué se utiliza el número medio anual? Por una sencilla razón, porque hay empresas por dos motivos. La primera, porque tienen que tener un año anterior de actividad, que son esos 12 meses anteriores, pero sobre todo, pero bueno, también puede ser que aunque no teniéndolo, pues saquen esa media anual, ¿no? Y la media anual es para empresas que tienen una estacionalidad en el trabajo, es decir, que hay periodos del año que puedan tener 12, 20 o 5 trabajadores, y hay empresas que, o sea, y esas mismas empresas luego en otros periodos del año puede ser que no tengan ningún trabajador o una trabajadora o dos trabajadoras. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que no queden fuera porque no tengan trabajadoras en este momento o trabajadoras en este momento a cargo, pues se utiliza ese número medio anual. ¿De acuerdo? Acreditar el código cuenta de cotización asociado al centro de trabajo destinado a la actividad. Es decir, que la empresa no es que tenga la sede social en Andalucía, pero sí tiene que tener ese código cuenta de cotización del centro de trabajo. Es decir, el centro de trabajo, objeto de la ayuda, tiene que estar en Andalucía. Y los trabajadores, objeto beneficiarios de esa ayuda, pues también tienen que estar contratados en ese centro de trabajo. ¿De acuerdo? La cuantía de la ayuda, pues van a ir en función, depende de la línea 1, ¿no? Pues como máxima la cuantía van a ser 15.000 euros, como mínima van a ser 1.500 euros, y supondrá el equivalente al 75% del importe de los gastos subvencionables. Y en la línea 2, pues bueno, es una cantidad un poco menos, que son 12.000 euros de cuantía máxima, 1.200 de cuantía mínima, y el porcentaje el 75%. ¿Cómo justificamos esta ayuda? Pues bueno, el plazo máximo para la presentación de la justificación son 3 meses a contar desde el fin del plazo de ejecución. Es decir, en un primer momento nos van a dar un 50% de la cuantía, y tras la resolución de la concesión, en este caso vamos a tener 3 meses para poder justificar, ¿no?, ese 50% del gasto. Y luego, una vez justifiquemos a partir de esos 3 meses, pues tendremos un segundo pago, que es el 50% restante. Es decir, que una vez finalizada la actividad que vamos a subvencionar o la ejecución del proyecto, pues tenemos como máximo 3 meses a contar desde esa fecha de finalización para justificar, y una vez que justificamos nos pagan el restante 50%, ¿no?
Entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta también que el plazo durante el que se debe de guardar todos los documentos justificativos de nuestro proyecto, del proyecto que vamos a ejecutar, es de 5 años. Tenemos que guardar esa documentación porque puede ser requerida en cualquier momento por la administración en esos 5 años para volver a para justificar esa ayuda. Y en este caso, pues bueno, los plazos de presentación y de resolución. Pues el plazo de presentación es hasta el 20 de julio de 2022, ¿de acuerdo? Y el plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión será de 6 meses desde la fecha en que se produce la solicitud, ¿de acuerdo? O en que la solicitud entre en el registro electrónico del órgano competente. Vale, Antonio, muchas gracias. Le vamos a dar paso a Inma, ¿vale? A la compañera Inma Cabrerizo, para que continúe con la presentación. Bueno, hola, buenos días. Yo voy a incorporarme en este sentido a impartir la presentación a partir de lo que son los medios de presentación de las solicitudes. Bueno, ya sabéis que lo que son la tramitación de las ayudas está totalmente automatizada y es a través pues, de los diferentes enlaces que nos ofrece la Administración de la Junta de Andalucía para poder acceder a estos procedimientos. Ahí tenéis, bueno, pues lo que sería, como digo, los enlaces para acceder a lo que sería la presentación de las solicitudes, ¿no? O lo que es la tramitación de estas ayudas, ¿no? Si queréis podemos pasar. Bueno, tenéis una guía orientativa para poder llevar a cabo lo que es la tramitación de estas ayudas que nos proporcionan desde la Administración. Ahí tenéis el enlace de acceso. La verdad es que está muy clarito, muy bien explicado, punto por punto, lo que son los diferentes elementos que forman parte de estas solicitudes. En este caso, de lo que es esta ayuda en concreto, ¿no? Vamos a tener que trabajar la solicitud, es decir, no es algo sumamente complejo, pero tampoco vamos digamos, a resolver este trámite de una forma rápida e inmediata. Tenemos que elaborar un proyecto, un plan de acción, que es lo que pretendemos realizar, ¿no? Tendremos que identificar cuáles son los riesgos que queremos prevenir o que queremos intentar por todos los medios que no se produzcan. Qué medidas son las que vamos a tomar, cómo vamos a ejecutar ese plan de actuación, ¿no? O esas medidas que pretendemos llevar a cabo. De alguna manera, esa descripción de lo que pretendemos realizar va a ser fundamental a la hora de la valoración de nuestro proyecto en cuanto a lo que sería la obtención de la subvención, ¿vale? Como digo, bueno, pues está dividida en diferentes partes lo que es esa redacción, ¿no? Unos apartados, ¿no? Unos cuadrados, los que vamos a tener que completar. Y después, en cuanto a los criterios de valoración, pues también tendremos que incorporar diferentes aspectos que se dan en nuestro negocio o en nuestra empresa, ¿no? El primer punto, como podéis ver, habla de la calidad, detalle y idoneidad del proyecto. En lo que sería el folio anterior a este, pues es lo que os he comentado, ¿no? Tenéis que redactar cuál es el proyecto que queréis llevar a cabo, ¿no? Esa identificación de esas necesidades, ese diagnóstico, ¿no? De las necesidades de nuestra empresa, las medidas que queremos acometer, ¿no? Cómo lo vamos a ejecutar, qué es lo que queremos conseguir con la implantación de esas medidas. También hay una parte de financiación en la que vamos a indicar pues qué parte o qué cantidad, digamos, de dinero es la que vamos a aportar, ¿no? Qué es lo que pretendemos subvencionar dentro de ese proyecto, porque como sabréis, bueno, pues hay una parte que está subvencionada del proyecto que vayamos a llevar a cabo y otra parte pues tendremos nosotros que a base, bueno, pues de otras subvenciones o a través de lo que son entidades bancarias, obtener ese dinero que nos hace falta, digamos que es la parte que nosotros aportaríamos, ¿no? Del proyecto. Aquí podéis ver otros criterios. Bueno, aquí en este primer punto, perdón, se asignarían 3 puntos como podéis ver, ¿no? En cuanto al tema de valoración,
en cada uno de esos apartados vais a ir viendo los diferentes puntos que se van a asignar en función de la información que vamos a ir aportando. En cuanto a siniestralidad laboral, pues ahí tenéis, ¿no? Número de accidentes leves, accidentes graves muy graves, número de accidentes mortales, ¿no? En cuanto al grado de participación de la empresa del solicitante, la estabilidad del empleo de la plantilla, etcétera, etcétera. Lo que ha comentado mi compañero al principio, Enrique, en cuanto al tema de la intervención de consultorías, ¿no? O empresas que se dediquen al tema de prevención de riesgos laborales, que son las empresas que de alguna forma las tenemos nosotros como asesoras de cabecera en nuestro negocio, que son las que han hecho el plan de prevención de riesgos, las que han analizado los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Y el grado de siniestralidad que puede existir en cada uno de ellos. Son una pieza fundamental en esto, ¿no? Nos pueden ayudar y pueden colaborar en gran medida porque en definitiva ellos son los que, o ellas son las que tienen esos conocimientos y las que conocen más de cerca todo esto, ¿no? Aparte, bueno, pues de la formación que tenemos que tener nosotros como trabajadores o como autónomos o como empresarios, ¿no? De lo que es la empresa en la que desempeñamos nuestras acciones, ¿no? Nuestras actividades. Si quieres, podemos pasar, Antonio. En cuanto a la documentación acreditativa, bueno, pues ahí veis lo que es una enumeración de lo que sería la documentación a presentar. Identidad de la persona o de la entidad que solicita, si estamos hablando de un autónomo persona física o estamos hablando de una entidad mercantil o cualquier otro tipo de forma jurídica, ¿no? Con personalidad jurídica. Por otro lado, lógicamente, si no lo va a presentar el titular de la empresa o negocio, sino que tiene que haber un representante de esta entidad, ¿no? Que tenga el poder para poder actuar, ¿no? Que tenga ese certificado de representación, como digo, o el poder bastanteado o un poder notarial, ¿no? Pues tendría que aportar esa identidad, ¿no? Digamos, esa información sobre el representante de la empresa, o representante legal. El informe de plantilla media de trabajadores, que también ya se ha mencionado anteriormente, en cuanto a la situación de alta en el sistema de la Seguridad Social, en el Código de Cuenta Cotización, que corresponde pues al centro de trabajo del que estamos hablando, ¿no? Para el que vamos a solicitar esta ayuda. La documentación que va a acreditar que somos pymes, eso ya lo hemos visto también en otras subvenciones, que hay diferentes maneras de poder acreditarlo a través de lo que sería la liquidación de impuestos, en la que va a aparecer reflejado lo que serían los rendimientos, ¿no? De la actividad, que es un elemento importante, ¿no? A tener en cuenta para poder considerar si estamos ante una pyme o no, o el tema del número de trabajadores a través de una certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esos documentos pues atestiguan que estamos frente a lo que estamos hablando, ¿no? De una pyme, ¿no? Conforme a los criterios que ya marcan lo que son el reglamento europeo, ¿no? En cuanto a la definición de pyme. La certificación de la situación en el censo de actividades económicas en el último ejercicio cerrado, qué actividad económica o profesional es la que estamos, ¿no? Si bien es verdad que el CENA es lo que va a marcar si podemos ser o no beneficiarios, pues aquí se hace referencia a lo que es la declaración censal, ¿no? Lo que es la actividad económica o profesional en la que estamos dados de alta, ya sea en una o en varias, ¿no? Dependiendo de la empresa, ¿no? O del autónomo, ¿no? ¿Podemos pasar si quieres, Antonio? Después, bueno, pues tenemos aquí otros documentos. El documento que acredita el modelo de organización de la actividad preventiva que está adoptado en la empresa, ¿no? Eso lo tenemos nosotros, ¿no? Porque de hecho tenemos en nuestra posesión y bueno, como digo siempre, pues es interesante y es importante tener, digamos, el contacto directo e inmediato con la empresa que es la que nos realiza este tipo digamos, de planes y la que de alguna forma vigila todo lo que estamos hablando, ¿no? Facturas o facturas pro forma, en cuanto a lo que sería la entidad o la empresa que es la que nos va a proporcionar esos bienes que vamos a adquirir o esos servicios que nos van a prestar. Fijaros, hace relativamente poco tiempo una persona a la que estuve atendiendo con relación al tema de esta ayuda, de esta subvención,
me planteaba la opción de solicitarla para costear lo que sería la incorporación de lo que sería una certificación o sello de calidad, ¿no?, específico para el tema de la construcción. Sí podría solicitarse si se hiciera a través de la línea 2, ¿no? Sabemos que existen empresas especializadas que son las certificadoras y las que nos proporcionan digamos, estas certificaciones, ¿no? Que, como digo, no solamente tienen que ser compras de bienes, ¿no?, o de maquinaria o adaptación de maquinaria, como aparecía en la línea 1, también puede haber consultoría que nos presten un servicio determinado o nos proporcionen, digamos, algo que consideramos que es necesario para nuestro negocio, nuestra empresa, porque lo hemos justificado y lo hemos definido ya en ese plan, ¿no?, que hemos comentado anteriormente. La certificación acreditativa de la seguridad de los bienes y equipos, que son objeto de la subvención, en función, bueno, pues de esa normativa que les dé aplicación, ¿no?, o lo que es la declaración responsable de presentación con la documentación que lo justifica. Un extracto del plan de prevención de riesgos laborales relativo pues a la evaluación de riesgos y de la planificación preventiva, ¿no? Eso está claro, ¿no? Estamos hablando de una subvención que vamos a solicitarla para mejorar nuestras circunstancias, nuestras condiciones en materia de prevención de riesgos laborales. Pues lógicamente tendremos que informar con un documento que es un documento que legalmente es el que tenemos que tener en posesión en base a lo que es la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, la ley orgánica y la normativa de desarrollo. Pues está claro que lo suyo es poder, digamos, proporcionar esa documentación que, como digo, es oficial, es necesaria y está, digamos, obligatoriamente toda empresa que tenga trabajadores a tenerla, ¿no?, y a llevarla a cabo, lógicamente, a cumplir con lo que ahí viene recogido. Casos de reformulación de solicitudes, ¿no? Se refiere, bueno, pues que si hay alguna variación, algún cambio en cuanto al tema de los presupuestos, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a variarlo en función de la cantidad que se nos va a conceder y demás, pues tendremos que volver a presentar un presupuesto o unas facturas pro forma, digamos, para poder expresar esas nuevas cantidades en las que están valorados esos bienes nuevos o que hemos planteado adquirir o esos servicios distintos que hemos planteado que vamos a llevar a cabo, ¿no?, en nuestra empresa. Después, bueno, pues documentación que sea complementaria, ¿no?, digamos, un espacio abierto para aportar toda aquella documentación justificativa que entendemos que va a ser interesante aportar y que se va a considerar por parte de las personas que van a resolver como apoyo a aquellas cosas que hemos aportado en la solicitud. Bueno, por mi parte, creo que aproximadamente más o menos estamos bastante aproximados, cercanos a lo que hemos estado intentando exponeros. Y bueno, básicamente, no sé si mis compañeros quieren aportar algo más. En principio, bueno, si tienen duda los asistentes, que nos la dirijan, ¿vale? Que nos la se pueden desmutar también y hacerla directamente, o pueden hacerla a través del chat, como comentábamos anteriormente, para cualquier aspecto ya más puntual, o nos dejan sus datos, o directamente tienen nuestros datos de contacto, que está el formulario en la página web, el correo electrónico @tandalucia.com y el teléfono 900-100-060. Me parece a mí que sí, el webinario, Cristina, se está grabando y lo vamos a pasar a las direcciones de correo con las que os habéis inscrito, ¿vale? Que por esa parte no hay problema alguno. No sé si alguien tiene alguna consulta que hacer o si vosotros queréis, a ver si hay ahí en el chat, parece. Gracias, Noelia, gracias a vosotros por estar aquí. Y si tenéis algún tipo de duda o algún comentario que también Irma o Antonio, en este caso, queráis hacer. Vale. Nos pregunta Juan, diferencia entre línea 1 y línea 2. Si queréis comentarlo alguno de vosotros. Bueno, fundamentalmente ya lo he comentado yo un poquito por encima, ¿no? La primera línea yo creo que está más bien dirigida al tema de la adquisición de bienes de equipo, ¿no?
o bien bienes de equipo nuevo o bien adaptar los que ya tenemos, ¿no? a lo que necesitamos para que de alguna forma nuestros trabajadores estén mejor protegidos. Nos decía Cristina Y también. la segunda más bien es tema de asesoramiento, de consultoría, de asistencia técnica. Lo que os he comentado antes, el tema de solicitar la subvención para poder, digamos, obtener lo que es la certificación, ¿no? de esa norma ISO, ¿no? De materia de construcción, creo que es la 4005, si mal no recuerdo, específica. Pues también se puede solicitar la ayuda para esto, ¿no? Lógicamente habrá que argumentar y justificar por qué se quiere hacer uso de esta certificación, qué es lo que se persigue con esta certificación, etcétera. Cristina nos pide ejemplos. Voy a leer varias, ¿vale? Porque en este sentido, Miguel nos dice que se suele solicitar en esa línea 1, ¿vale? Sí. Y luego ya os pongo un ejemplo. Voy a poner de todas formas que por eso es para que se viera bien un poco lo que habíamos puesto en ambas líneas en cuanto a los gastos. El chat que tengo abierto no lo veis, ¿no? Lo digo porque no moleste la presentación. No. Vale. Enrique, si me Sí, permites, sí, claro. bueno, lo que comentaba Isma, por ejemplo, en la línea 1, una de las cuestiones es la sustitución de maquinaria o incluso La adaptación de la las que ya adaptación de están. la misma. Por ejemplo, ejemplos muy concretos, sistemas de anclaje. Es decir, un sistema de anclaje, pues ya sea a distinto nivel del suelo o en este caso en un paramento vertical, pues esos sistemas de anclaje o de agarre, pues para trabajar a distinta altura. ¿Qué más? Pues Yo, por ejemplo, puedo comentaros, el otro día estuve viendo en una información que se estuvo vamos, a través de los medios, que ocurre una circunstancia que se da mucho, es el vuelco de los tractores, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, porque la cabina donde va el operario que está trabajando en el campo, pues no está lo suficientemente adaptada para que en el momento de que se produzca ese vuelco por el tema del relieve del terreno y demás, no le afecte de una forma directa o gravemente a este operario. Bueno, pues hay digamos, unas cabinas de protección, ¿no? Que están reforzadas. Eso sería, por ejemplo, adaptar un tractor que ya está funcionando y que a lo mejor tiene la posibilidad de ser adaptado y no tener que comprar un tractor nuevo, por ejemplo, ¿no? Que se da parece ser muchos casos de accidentes de trabajo generados por lo que es el vuelco de la máquina en la que está trabajando el operario. Os voy a pasar otras preguntas. María, vamos, voy a ir hacia atrás porque sé que tenemos varias también, pero por las últimas que nos han pasado. La última en concreto nos dice: ¿es necesario el domicilio social en Andalucía de la empresa? Bueno, me corregís vosotros. Pero el domicilio social no tiene por qué estar en Andalucía. Lo que sí es importante que para la actuación que se vaya a pedir en materia de prevención de riesgos laborales, es decir, que el desarrollo del proyecto en concreto sí sea sobre un código de cuenta de cotización que esté en Andalucía y para trabajadores que estén en Andalucía, ¿vale? En este caso, nos preguntaba también María si la subvención cubría una carretilla elevadora. A ver, si está enmarcado dentro del proyecto del plan preventivo de la empresa Claro. y hay una mejora preventiva, es decir, evitar riesgos, por ejemplo, pues bueno, accidentes, tanto en carga a distintos niveles como por ejemplo, pues bueno, algún desprendimiento de la carga o una mala colocación y con esa carretilla elevadora se corrigen esas deficiencias, pues efectivamente puede ser subvencionable, totalmente un gasto subvencionable. Luego, Enrique, discúlpame, había una pregunta, si no me equivoco, de que los bienes, ¿cuándo se tienen que comprar, no? Sí, había varias, es decir, efectivamente, me voy a esa, si no, es que tenía Sí. una, si nos importa, porque más que Vale, nada, vale. sí, pero lo he visto porque también era interesante. Sí. Laura comentaba que desde una agencia de viajes le comentaban si se podría invertir, por ejemplo, vamos, se podría utilizar esta ayuda para invertir en aire acondicionado para la oficina.
El tema está en analizar los puestos de trabajo y los riesgos que pueden tener esos puestos, ¿no? Es que todo va a ir en función también de cómo se analizan lo que es el diagnóstico, ¿no? De las necesidades que tienen, digamos, los trabajadores en esos puestos en cuanto a los riesgos que pueden tener Claro. y que pueden estar recogidos en un estudio, ¿no? De esas necesidades, ¿no? Primero También va a tenemos que depender ver- mucho de cómo lo describan, ¿no? De qué necesidades son las que tienen, cómo lo justifiquen, ¿no? Y si efectivamente es un riesgo que pueden tener los trabajadores, si los niveles de temperatura en el centro son muy elevados y no hay medios de evitar que esto se produzca o los que existen no son los más adecuados, la cuestión es argumentarlo. Por eso nos han dicho, vamos, y hemos comentado también, ¿no? Que los centros de prevención hacen una labor fundamental porque son los que van un poco a, digamos, a justificar la necesidad, como decía Isma, de invertir en determinadas actuaciones. Sí que os he puesto también vamos, que esto lo tocó Antonio anteriormente, pero que es también vital porque obviamente Claro. tenemos que entrar dentro de esa clasificación del CNAE 2009, pues bueno, en algún apartado que esté incluido en nuestra empresa, en nuestra actividad económica o profesional, porque si no estamos incluidos, pues obviamente no sería absurdo presentarlo, ¿vale? Efectivamente, Antonio, Cristina preguntaba que los bienes, ¿cuándo se han tenido que comprar? Ella pregunta si en este mes es válido, entiendo que nos dice. Claro, a ver, los bienes son, Gracias. a ver, lo ideal es que se haga a partir, y no lo ideal, lo válido es que los gastos subvencionables estén, o de los proyectos estén realizados posteriormente a la entrega de la solicitud, es decir, al registro. Y claro, en principio tiene que ser eso, posterior. ¿Qué ocurre? Compro en este mes un bien y entrego la solicitud y me facturan un mes después o de esa entrega de solicitud, o me facturan posteriormente. Bueno, pues si te facturan posteriormente, la factura puede entrar dentro de ese proyecto de valor. Pero claro, previamente también esos bienes tienen que ir acorde con un plan preventivo y con el asesoramiento de los centros de prevención. Entonces, en este sentido, como dice Antonio, es importante pues que se hubiera tramitado, digamos, la solicitud, ¿no? Y claro, la solicitud tiene un plazo. El plazo, pues bueno, como veis ahí en la diapositiva, comenzó el 21 de junio y finalizará el 20 de julio, pero ese es un plazo genérico. Lo que a nosotros nos va a afectar es el momento en el que nosotros realicemos la solicitud, que puede ser que ya la hayamos realizado o que estemos por realizarla. Lo que os aconsejamos indiscutiblemente es que tramitéis la solicitud y a raíz de ese momento, pues ya vamos a ir las actuaciones oportunas. Indiscutiblemente, y por lo que se os ha explicado antes, también anteriormente, que creo que estaba aquí en esta diapositiva, ¿qué sería la situación ideal? La situación ideal, sí, obviamente tenemos que llevar a cabo una inversión porque tenemos sí o sí una necesidad, pues bueno, no es que nos vaya a importar o no que nos dé la subvención, obviamente nos va a venir muy bien que nos la den, pero si queremos tener la garantía de que efectivamente nos lo van a dar y saber también pues el importe que se nos va a dar, lo lógico sería esperar al plazo de resolución que nos va a marcar, digamos, pues bueno, la cantidad. A partir de ahí, no solamente nos van a dar la resolución, sino que nos van a adelantar el 50%, con lo cual ya tendríamos, digamos, cierta liquidez, ¿vale? Que no se la tenemos que quitar a la empresa para poder acometer, en este caso, las diferentes actuaciones. Y teniendo también la tranquilidad de que si efectivamente ejecutamos todo de forma correcta, a la finalización del mismo y a la justificación de esta, pues nos darán el 50% restante, por lo cual sería, digamos, lo más coherente. Pero claro, es verdad que, claro, los plazos muchas veces no sabemos exactamente cuándo va a salir una normativa. Pero bueno, tenéis que solicitar en esa fecha, ¿vale? Es decir, haciendo un símil con la ayuda anterior que os comentaba vamos, el impulso y la transición hacia la economía verde digital, lo importante es solicitar y a raíz de ahí ya hacer la acción formativa, ¿vale? Para que no hubiera ningún tipo de problema. Aquí igual, lo lógico sería que a raíz de la solicitud, pues ya a partir de ahí
hiciéramos la inversión. Nos hace otra pregunta Cristina. Dice otra pregunta que le surge, dice en la línea 2, el ejemplo de Inma Cabrerizo, de la ISO 4005. ¿Quién y por dónde tiene que venir determinada en el plan de prevención? En realidad, lo que es el tema de la norma ISO no solamente hace referencia, verá, no solamente se puede utilizar desde el punto de vista de, lógicamente, el fin último es la protección de los trabajadores, ¿no? Y que la empresa o el negocio funcione dentro de lo que son los parámetros legales en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Sino que también la visión que se tiene con respecto a esa empresa, si tiene esa norma de calidad, digamos, tiene cierta entidad o si tiene cierta, digamos, calidad en cuanto a lo que sería el funcionamiento de lo que son los diferentes aspectos en cuanto a prevención dentro de lo que es el organigrama y la gestión de esa empresa. Entonces, generalmente, ¿quién lo va a determinar o quién lo va a fijar? Realmente son necesidades que entendemos que puede tener nuestra empresa porque lo consideramos así y podemos, digamos, consultarlo con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que es el que de alguna forma nos atiende en materia de plan de prevención de riesgos, en materia del análisis de los puestos de trabajo, ¿no? No tiene por qué ser alguien en concreto que específicamente nos diga es que creo que sería interesante que esto lo llevéis a cabo por de alguna manera algo en concreto, específico, muy preciso dentro de la empresa, ¿no? En definitiva, lo que es una norma de calidad sabemos que funciona tanto para lo que sería el fin inmediato de la propia norma como para lo que es, digamos, que la gente pueda tener una perspectiva, una visión más positiva de lo que es la empresa que la está poniendo en funcionamiento. Entonces sería cuestión tanto de hablar con la propia empresa de prevención como con la entidad certificadora o con la empresa certificadora. Vale. Nos Con pregunta la consultoría, ¿no? Que se ocupa de este tipo de cosas, ¿no? sí que es, obviamente la empresa especializada en esa materia. Exacto. O sea, realmente, hombre, puede ser que dentro de la empresa haya alguien que tenga, digamos, mayores conocimientos en ese sentido, pero normalmente cuando queremos acceder pues a lo que es certificar nuestra empresa en algún sello de calidad, normalmente lo que hacemos es que nos ponemos en contacto con las empresas certificadoras, como por ejemplo puede ser AENOR, ¿no? Sí, ahí en concreto, en la diapositiva que tenéis en pantalla, que es la línea 2, veis que, bueno, precisamente se hace referencia en los gastos de asistencia técnica a los servicios de prevención ajenos, pero Claro, también se hace referencia a como entidades especializadas. y a las contrataciones de personas trabajadoras especialistas en esta materia. ¿Vale? Claro, La otra de los puntos es otra opción, claro. El Inma. tener a un profesional, a un técnico de prevención de riesgos laborales dentro de la empresa, pues Todo todavía depende mucho mejor, también ¿no? de la envergadura en cuanto al número de trabajadores, en Claro. cuanto a el riesgo de siniestralidad, que a lo mejor no tiene la empresa en cuestión, digamos, a nivel particular, pero sí que tiene en general lo que es la actividad, ¿vale? A nivel estadístico. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí que es muy conveniente porque, bueno, es la forma de actualizar y de, ante cualquier cambio, pues bueno, estar preparados para evitar esa siniestralidad, porque ya hemos visto que incluso en los criterios de baremación es algo que van a tener muy en cuenta. Nos hace Juan otra pregunta y nos vamos muy corta y muy clara. Dice, ¿se pueden solicitar las dos líneas? A ver, en principio en el extracto no dice que no, pero habría que mirar la compatibilidad. Eso tendríamos que consultarlo con la dirección general. No sé si queréis apuntar algo más, si los asistentes tenéis algún tipo de duda más. Juan, si quieres nos puedes pasar los datos por privado, ¿vale? Porque y sobre todo, si si tienes la intención de solicitar esas dos líneas, ¿para qué? ¿Vale? Porque puede ser que a lo mejor se reconduzca a una sola de ellas o, bueno, puedan, en este caso, como decía Antonio, pueda entrar, pero bueno, muchas veces lo que no es una exclusión directa, pero tampoco es una afirmación. Entonces, si nos puedes decir el caso tuyo, pues lo pasamos sin Claro, ningún porque problema a la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Claro, es que en el extracto como tal no está, pero claro, tenemos otras referencias normativas. Hay varias referencias normativas que entonces sí que habría que revisar, porque puede ser que en alguna de ellas pueda existir esa incompatibilidad. Independientemente si son dos actuaciones, que imaginaros que al final resultará incompatible, si ambas actuaciones, digamos, estáis interesados y las necesitáis, tampoco estaría de más que solicitaréis ambas. Es decir, porque No si se es compatible, pueden solicitar, ¿vale? vale. Está Pero confirmado, ¿no? lo que quiero comentarles es que si por cualquier circunstancia tuviéramos que vamos, se solicitan ambas, obviamente, aunque resultáramos beneficiarios, no nos van a dar a lo mejor ambas, como en este caso no la van a dar, pero ya nosotros directamente nos dirigiríamos para la que nos interesara. Lo digo porque las partidas presupuestarias están diferenciadas por línea y por provincia, ¿vale? Con lo cual pudiera darse el caso que a lo mejor nos interese más la 1 que la 2, pero a lo mejor a la 1 no llegamos y la 2 sí la alcanzaríamos, ¿vale? Que puede darse el caso, es decir, que ante opciones de incompatibilidad, la incompatibilidad es recibirlas, pero no quiere decir que no la tramitéis por si alguna tiene Claro, fondos. eso sí, eso sí. Lo digo porque muchas veces nos A lo interesa mucho mejor, la línea 1 y no lo estamos jugando toda la carta a la claro, línea 1 y la línea 1 se agota. efectivamente, Dice, y efectivamente, hemos dejado de solicitar la línea 2. claro. Entonces, tenéis que tener claro que incluso, no solamente en esta, bueno, convocatoria, ¿no? Que está dentro del mismo extracto y demás, y obviamente pertenece a la misma consejería, sino incluso, no entre consejerías diferentes, sino entre administraciones diferentes. Si luego resultaran incompatibles, ya decidiríamos, pero ya sería mucha suerte que solicitemos 3 o 4 y las 4 nos vengan aprobadas. A lo mejor la que menos nos interesa es la que menos solicita la gente y es la que sí nos viene aprobada. Entonces, hay que tener también eso en cuenta, ¿vale? Mm. Bueno, pues no sé si... Bueno, Juan, gracias. Si Lo alguien que sí. tiene alguna duda más o quiere ya dejar de compartir la presentación para que nos veamos un poco todo. Lo único que dice las bases es que no se pueden solicitar 2 o más subvenciones, ya está. Pero es lo que estás comentando tú, Sí, en Enrique. cuanto a recibirla, no a Claro, tramitarla. claro. Vale, pues si tenéis eso, si no, pues Manolo, si estás por ahí, apaga la grabación, más que nada para que no pese tanto y no le resulte tan incómodo a la gente cuando te